Saludos, damos la bienvenida a quienes siguen puntualmente aquello que podemos acercarles desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, más si cabe en estos días frenéticos en los que por encima de todo se respira una dinámica de cambios en prácticamente todos los niveles. Hoy tenemos ocasión de conversar de ello unos minutos vía telefónica con la eurodiputada y secretaria para la Unión Europea del Partido Socialista, Iratxe García, a quien sin más paso a saludar. Señora García, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muy bien. Gracias de antemano por compartir estos minutos con nosotros, más si cabe por hacerlo en estas jornadas en las que apenas parece que haya tiempo para respirar, ¿verdad? Sí, son jornadas intensas y de mucho trabajo en todos los ámbitos. Yo en estos momentos estoy en Estrasburgo en una semana de pleno en el Parlamento Europeo con cuestiones importantes, pero es verdad que a eso se le suma pues un momento de impulso en lo que tiene que ver con la política del Gobierno de España y donde tenemos que estar todos apoyando para que esa expectativa que se ha generado en la ciudadanía y esa esperanza pues tenga los mejores resultados, porque yo no tengo ninguna duda de que los éxitos del Gobierno de España van a ser éxitos para los hombres y mujeres de nuestro país y por lo tanto espero sinceramente que todo salga bien y seamos capaces de devolver la dignidad a nuestras instituciones y de tener un gobierno que se preocupe por los problemas de las personas y que seamos capaces de resolver aquellas cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa y que la gente está esperando de nosotros que podamos resolver. Iratxe, ese cierto ambiente de cambio que ahora más intensamente se está palpando en nuestro país en las últimas semanas y que se ratificaba de alguna manera con el cambio de gobierno, ¿se deja notar también ya en las esferas europeas? Por supuesto, y sin ninguna duda. La percepción que hay en las instituciones europeas es muy positivo por distintas cuestiones. Primero, por el perfil del gobierno que sale adelante a lo largo de este momento, ¿no? Sabemos que en el propio Consejo de Ministros hay hombres y mujeres con perfiles europeístas que han estado trabajando en las instituciones europeas y de una manera muy positiva, donde hay una percepción de gran capacidad de trabajo y de toma de decisiones. Por lo tanto, eso creo que es algo positivo. Y además es positivo también las decisiones que se han estado tomando al respecto. El que veamos un gobierno con la presencia de mujeres más significativo de todo el mundo, que seamos un ejemplo en todo el mundo, es algo importante, porque la cuestión de género y de igualdad está en la agenda también de la política europea y también, sin duda alguna, lo que ha sido la respuesta del Gobierno de España al inicio de esta semana con el compromiso de acoger a más de 600 personas, de mujeres, de hombres, de niños no acompañados que están peligrando sus vidas en el mar y ante la negativa del Gobierno italiano de acogerlos, el que España haya cumplido con su obligación, no solo moral, también política de responder, ha sido muy bien acogido por parte de las instituciones europeas. Como decía, yo llevo una semana aquí en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento, y son muchas las felicitaciones y los agradecimientos de colegas de muchos países y de distintas ideologías también, porque Europa necesitaba un impulso en el sentido de defensa del proyecto europeo y hoy el Gobierno de España es un gobierno que representa eso, representa el europeísmo y el compromiso con quien más lo necesita. Cierto es que mientras estamos conversando hay 629 personas que fueron rescatadas del mar en un primer momento en el buque Aquarius, ahora también apoyadas por 2 naves más, que siguen dirigiéndose hasta el puerto de Valencia, donde se espera que lleguen aproximadamente en la madrugada del sábado al domingo, en una decisión del recién llegado gobierno español que no sé hasta qué punto usted espera que marque un antes y un después con respecto a la situación de estas y otras personas indefensas y desamparadas que se han encontrado hasta este gesto desde nuestro país negadas de cualquier posibilidad de esperanza. ¿Ha de significar este hecho un punto y aparte, sobre todo mirando desde Europa? Por supuesto, porque somos muchos quienes llevamos tiempo exigiendo a Europa, exigiendo al Consejo, a los gobiernos nacionales que se pongan de acuerdo para poner en marcha una política común en materia de migraciones y de asilo.
y es cierto que no ha habido la respuesta que tenía que haber, que han sido muchos los incumplimientos, incluso por el propio anterior gobierno de España, que no ha cumplido con la cuota que le correspondía de atención y de ubicación a los refugiados, y por lo tanto esta actitud lo que le da al gobierno de España es autoridad en el Consejo para poder exigir al resto de gobiernos de la Unión Europea que sean capaces de poner encima de la mesa soluciones compartidas, porque la solidaridad no puede ser una actuación puntual de un gobierno de turno, sino que tiene que ser un principio fundamental de actuación y de ejecución de las instituciones europeas y de los gobiernos nacionales. Por lo tanto, creo que esto es un gesto, pero que demuestra la necesidad de que no podemos dejar en manos de la voluntariedad de los países que esto ocurra, porque estamos hablando de vidas de seres humanos que escapan de la muerte, que escapan del hambre, de las guerras y que no pueden encontrarse con el portazo de una Europa que no es sensible a sus problemas. Al hilo de esto, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha anunciado hace apenas unos minutos, esta misma mañana en Onda Cero, que hará todo lo posible por retirar las concertinas en la valla de Melilla y piensa pedir para ello un informe complementario. ¿Cómo se valora también este tipo de anuncios sobre una realidad que en varios momentos se ha colado de lleno igualmente en el seno del debate europeo durante los últimos años? Bueno, pues como bien dice usted, esta cuestión de las concertinas ha sido objeto de debate en el ámbito europeo. El Consejo de Europa trasladó su preocupación al respecto de esta práctica. Incluso el propio comisario de Inmigración y de Interior trasladó, tras una visita a esta zona, trasladó la necesidad de que buscáramos otro tipo de alternativas, porque esta práctica de las concertinas pone en duda lo que puede ser el respeto fundamental de los derechos de las personas. Y por lo tanto, lo que hace en estos momentos el gobierno es responder ante estos planteamientos de las instituciones europeas y también responde a un compromiso que el propio Partido Socialista asumió durante la campaña electoral del 2016, donde llevábamos en nuestro programa electoral que íbamos a buscar alternativas para poder desaparecer la práctica de las concertinas que ponen en riesgo la vida de las personas que intentan, como digo, huir del hambre y llegar a las puertas de Europa. Por lo tanto, creo que se debe de buscar esta alternativa para encontrar alguna otra actuación al respecto, pero que no ponga en riesgo la vida de las personas. Irache, los días 28 y 29 de junio hay Consejo Europeo. ¿De qué manera considera que Europa ha de enfrentar verdaderamente, y subrayo esto de verdaderamente, el problema de los refugiados? Pues debe de afrontarlo en primer lugar, con un tirón de orejas al Consejo, es decir, a los gobiernos nacionales que han incumplido, porque hablamos de la vergüenza de Europa, pero es verdad que la Comisión Europea y que el Parlamento Europeo hemos pedido en muchas ocasiones medidas comunitarias en este sentido, y por desgracia ha sido la negativa de los gobiernos nacionales, incluso los incumplimientos de los gobiernos nacionales. Hace más de 2 años se planteó una actuación en materia de reparto de refugiados que no se ha cumplido por parte de los países. Como digo, el propio gobierno de España anterior no cumplió con esta obligación y con este compromiso. Por lo tanto, creo que hay que poner encima de la mesa, primero, cuáles son estos instrumentos o estas iniciativas comunitarias que se pueden poner en marcha, porque cuando un inmigrante o cuando un refugiado llama a las puertas de Europa, no lo hace en un país concreto, sino lo que quiere es entrar a Europa. Pero también debemos de tener en cuenta algún instrumento que pueda aplicar sanciones a quienes no cumplen con sus obligaciones. No podemos aceptar que un gobierno como el de Italia se niegue a recibir a personas que se están jugando la vida, porque va en contra no solo de la moral, sino también del derecho internacional y del derecho de aguas que exige el rescate a las personas cuando están en esta situación. Por lo tanto, también habrá que hablar de qué régimen sancionador se aplica a quienes no están cumpliendo con sus obligaciones. Este del que hemos conversado ha sido uno de los primeros gestos del nuevo gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, pero también marcado por, como decía hace un instante,
su gran peso europeísta y su enorme paso adelante también en materia de feminismo. ¿Cómo calan estos firmes compromisos en el seno de la Unión Europea, sobre todo en unos tiempos en los que parece que se incrementa el auge de la ultraderecha y en los que la socialdemocracia venía debilitándose cada vez más? ¿Cómo han de recibirse este tipo de gestos? Pues se reciben con un respiro y con muchísima esperanza, porque es verdad que en algunas materias, en algunos espacios geográficos de Europa se están dando pasos atrás en cuanto al respeto a los derechos de las personas y también en cuanto al respeto al derecho de la igualdad entre hombres y mujeres, y por lo tanto ver que aún en esta perspectiva sigue existiendo países y siguen existiendo gobiernos que se comprometen en avanzar por sociedades más justas y más iguales, como digo, es un respiro y es bastante esperanzador y representa lo que tiene que ser una dinámica que apueste por una Europa que avanza, ¿no?, en la igualdad. Ha sido una gran noticia, esta es la noticia que se lleva a lo largo de toda la semana repitiendo en muchos debates de aquí en el Parlamento Europeo, y yo lo que espero es que sea un ejemplo para que otros nos sigan, para que haya un mayor compromiso en esta materia y seamos capaces de entender que las mujeres somos la mitad de la población del mundo y de Europa, y que por lo tanto no se puede hacer la política a nuestras espaldas, y que las mujeres tenemos que estar en los espacios donde se toman las decisiones que son importantes para nuestras vidas. El presidente del Gobierno pedía en su primer Consejo de Ministros y Ministras del pasado viernes que todos ellos y todas ellas no falten a los encuentros de sus homólogos a nivel europeo. ¿Qué nos estamos jugando, señora García, en cuestiones tan fundamentales para nuestro país como puedan ser la política agraria común o incluso la lucha contra la despoblación? Todo, nos lo jugamos todo, porque España no se entiende sin Europa y Europa no se entiende sin España, porque tenemos ahora mismo encima de la mesa debates fundamentales para el futuro de España y para el futuro de Europa, como puede ser las perspectivas financieras, es decir, el presupuesto comunitario 2021-2027, o como puede ser también la política agrícola común y la política de fondos estructurales, de política de cohesión, que ha sido un elemento vertebrador de nuestros territorios. Por lo tanto, el compromiso va a ser fundamental. El Gobierno va a ser consciente de esta importancia, y además nos van a tener a las parlamentarias y a los parlamentarios europeos trabajando codo a codo para conseguir los mejores resultados en unas negociaciones donde nos estamos jugando, como digo, cuestiones fundamentales para nuestros territorios, para nuestro medio rural, para la vertebración de nuestras regiones, y por lo tanto volcaremos todo nuestro trabajo y nuestro empeño en ello. Irache García, eurodiputada y secretaria para la Unión Europea del Partido Socialista, un placer haber podido conversar con usted de estos asuntos que están encima de la mesa en plena actualidad, y desde aquí esperamos poder volver a conversar con usted de estos y otros asuntos y poder celebrar que España sigue dando pasos que ejemplaricen de alguna manera lo que es en sí la Unión Europea. Encantada y por supuesto dispuesta a seguir colaborando y a seguir trasladando a la ciudadanía la importancia de la política europea en este sentido. Muchas gracias, cuídese, un saludo.